Hola amigos, bienvenidos al canal. Les quería contar rápidamente que lo que van a ver a continuación es uno de los videos de nuestro nuevo curso de hongos y antifúngicos. Si les gusta nuestra forma de enseñar y quieren seguir aprendiendo, pueden adquirir el resto de las clases del curso directamente en nuestra página de Medi. También, por si les interesa, les cuento que tenemos decenas de otros cursos y diplomados con los que pueden aprender de temas como radiología torácica, electrocardiograma, técnicas de memorización avanzada, mejor dicho, lo que ustedes quieran. De nuevo, muchas gracias por todo el apoyo y ahora sí, comencemos el video. ¿Saben ustedes cuál es el organismo vivo más grande del mundo? ¿Será una jirafa? ¿Un elefante? ¿Una gran ballena azul? Bueno, les cuento que ninguno de los anteriores. El organismo vivo más grande del mundo es en realidad un hongo. Un hongo llamado Homungus fungus. Y sí, realmente ese es el nombre. Ahora bien, ¿qué tan grande es el Homungus fungus? Bueno, los últimos estimados dicen que aproximadamente mide el tamaño de unos 1665 campos de fútbol. Pero bueno, les hago otra pregunta. ¿Saben ustedes cuál de los 4 grupos grandes de microorganismos ha demostrado convincentemente ser capaz de erradicar, aniquilar una especie entera de animales? Exacto, los hongos. Por eso es que a mí me encantó el intro que utilizó una serie famosa llamada The Last of Us para iniciar su trama. Bacterias no, virus tampoco, entonces... Hongos. ¿Qué? Sí, esa es la reacción habitual. Los hongos parecen inofensivos, pero muchas veces saben que no es así, porque hay tipos de hongos que no buscan matar, buscan controlar. Le pregunto, ¿el LSD de dónde viene? ¿Usted de dónde lo saca? Viene del cornezuelo, un hongo. La psilocibina también de un hongo. Los virus no enferman, pero los hongos nos pueden alterar la mente. Hay un hongo que infecta insectos. A las hormigas, por ejemplo, viaja por el sistema circulatorio hasta el cerebro y lo llena de alucinógenos, sometiendo la mente de la hormiga a su voluntad. El hongo empieza a controlar a la hormiga, le dice a dónde ir, qué hacer, la usa como si fuera una marioneta. Y eso no es lo peor. El hongo necesita alimentarse, así que empieza a devorar el huésped desde adentro, reemplazando la carne de la hormiga con la suya. Pero no deja que la víctima muera, no. Mantiene viva a su marioneta evitando la descomposición. ¿Cómo? ¿De dónde sacamos la penicilina? De un hongo. El doctor Schoenheinz Esa diciente... clase de infección fúngica no existe en humanos. Es cierto, los hongos no sobreviven si la temperatura interna del huésped supera los 34 grados. Y actualmente no hay motivos para que evolucionen en ese aspecto. Pero, ¿qué pasaría si esa situación cambiara? Supongamos que el mundo se calienta ligeramente. Entonces sí, tendría un motivo para evolucionar. Un solo gen que mute y el ascomiceto, la cándida, el cornezuelo, el cordyceps, el aspergillus, cualquiera de ellos podría volverse capaz de invadir nuestro cerebro y controlar no solo a millones de personas, a miles de millones. Todas marionetas con la mente envenenada, permanentemente enfocadas en un único objetivo: propagarse e infectar a todo ser humano que quede con vida, a como dé lugar. Y no hay tratamiento para algo así, ni de prevención ni cura. No existen, ni siquiera es posible descubrirlos. Entonces la humanidad... ¿Perdería? Ya volvemos. Buenísimo, ¿no? Obviamente cosas exageradas, pero el hongo en el que está basada esa serie, en realidad, no sé si lo sabían, sí existe. Se llama Ophiocordyceps unilateralis. Es tremendamente interesante por si lo quieren buscar. Es un hongo que tiene un mecanismo por el cual, literalmente, como indica la serie, controla las hormigas y hace que hagan lo que él quiere. Obviamente hay cosas que la serie añade para efecto dramático, pero en general eso es cierto. No sé si dieron cuenta también, hay hongos que se mencionaron ahí que en realidad sí existen y sí infectan a los humanos. Y sí, porque ahí lo dijeron, ya tienen la capacidad de infectar nuestro cerebro. Que ahí lo dicen como, oh, imagínense si logra infectar. No, ya lo pueden hacer y eso lo veremos más adelante. Pero bueno, porque es que yo les estaba contando todo esto. Ah, sí, te les contaba todo esto. En primer lugar, porque quería comenzar el curso con pie derecho y qué mejor manera de hacer eso que darles unos daticos chéveres para que suelten en fiestas. Pero aparte de eso, hice esta pequeña introducción para mostrarles que los hongos pueden ser fascinantes. Porque sí, tal vez no son tan frecuentes o tan taquilleros como por ejemplo las bacterias, pero por lo menos en mi opinión
son mucho, pero mucho más interesantes y más chéveres de aprender. Así pues, con eso dicho, creo que la mejor manera de comenzar a desenredar un tema como este es empezando por el principio. Así que les lanzo la pelota y les saco la siguiente pregunta. Quiero que me digan, con lo mucho o poco que saben del tema, ¿qué son los hongos? Bueno, como se dieron dar cuenta, ninguna opción es correcta. Eso lo hicimos a propósito, ya que a veces la mejor manera de entender lo que algo es primero comprendiendo todo lo que no es. Entonces, precisamente para eso, para darnos una mejor idea de qué son los hongos, vamos a describir algunas características que no tienen los hongos para así uno entender, bueno, qué exactamente es esto. Entonces, la primera de las características que vamos a describir es la del grupo pequeño. Entonces, sí, esta es probablemente las más incorrectas. ¿Por qué? Porque si ustedes buscan los estimados actuales, se cree que hay entre 2 a 4 millones de especies de hongos. De una vez les voy adelantando, no tenemos que conocer la mayoría de estas. De hecho, muchas de esas ni siquiera están establecidas por los micólogos, pero se estima que rondan por ese rango. Ahora bien, siguiente característica, procariotas. Definitivamente no. Mucha gente comete ese error de pensar que los hongos son procariotas, ya que los asocian con las bacterias, como que nosotros metemos en ese grupo de los microorganismos, bacterias, hongos, virus, todo eso, y ya que, por ejemplo, la gente ubica mucho las bacterias y las bacterias sí son procariotas, dice, bueno, los hongos también. Nada que ver. Los hongos son eucariotas. Tal como nosotros. Ellos tienen organelos cubiertos por membrana. Tienen su núcleo y tienen otros organelos cubiertos por membrana. ¿Listo? Son eucariotas. Ahora bien, la siguiente característica es la pared de celulosa. Entonces, esta es verdad hasta acá, hasta esta primera parte. Pared. Porque efectivamente los hongos sí tienen pared. Entonces, si yo me subo ahorita a la representación que les puse aquí, esto, por ejemplo, vendría siendo una célula eucariota típica, con solo su membrana, que es esta de aquí que está en blanco, y ya. Pero algunas células eucariotas, como por ejemplo las plantas, tienen una pared afuera. Una pared que les da como una capa extra de protección y tiene algunas otras funcionalidades. Los hongos efectivamente sí tienen una pared. Solo que esa pared no está compuesta como en las plantas de celulosa, sino que está compuesta por otros tipos de azúcares que veremos más adelantico en el video. ¿Listo? Entonces sí tienen pared, pero no es de celulosa. Esas son las plantas. Siguiente característica, unicelulares. Definitivamente sí son unicelulares, pero no son solo unicelulares. También hay hongos multicelulares. De hecho, nosotros, como veremos en un video más adelante, tenemos toda una nomenclatura que le damos un nombre puntual a los unicelulares y un nombre puntual a los multicelulares. Eso lo veremos mejor después. Pero sí hay hongos multicelulares. De hecho, algunos de ustedes probablemente han consumido hongos multicelulares que nosotros coloquialmente llamamos setas. Por ejemplo, los champiñones. Algunos hongos multicelulares se pueden comer, otros definitivamente no. Listo, continuemos. Autótrofos. Entonces, si nunca han escuchado esa palabra, siempre que no sepan que es una palabra, intenten buscar su etimología, de dónde salió. Eso les va a aclarar mucho de qué les están hablando. Entonces, la etimología de autótrofos, auto pues es propio y trofos viene de alimento. Entonces, ¿qué es un autótrofo? Es alguien que genera su propio alimento. Él mismo lo sintetiza. Las plantas, por ejemplo, son autótrofos, son organismos autótrofos. Los hongos no lo son. Los hongos son todo lo contrario, son como nosotros. Son heterótrofos. Consiguen el alimento afuera. Ahora bien, ese alimento tiende a ser algo muy especial en los hongos. Y ahí entra la siguiente característica, que esta en realidad sí es de los hongos, que son saprófitos. Entonces, sapro, aquí la palabra clave a recordar es sapro. Ustedes de pronto lo han escuchado en algunos otros, como el saprófitus. Hay algunas bacterias que tienen esa denominación al final. Bueno, cuando siempre escuchen esta palabra, sapro, les están hablando de algo que está podrido. Entonces, ¿qué es un organismo saprófito? Es alguien que consigue su alimento de materia en descomposición, materia podrida. Eso suena muy asqueroso, pero en realidad cumple en el ecosistema una funcionalidad importantísima, porque si no tuviéramos organismos saprófitos, todo lo que se muere, todo lo que se descompone,
seguiría con nosotros en mayor o menor medida. Entonces, todos los muertos, todos los animales que se mueren, todo estaría aún así con nosotros y el mundo sería un cementerio gigante de cosas en descomposición. Organismos como los hongos ayudan mucho a descomponer esa materia, eliminarla y permitir que el ecosistema pues esté despejado. Entonces, los hongos son predominantemente saprófitos. ¿Listo? Punto fundamental. ¿Qué cosa sí es falsa? Que sean predominantemente patógenos. Eso es falso. No son predominantemente patógenos. Como yo les estaba contando ahorita, se estima que hay entre 2 a 4 millones. 2 a 4 millones de especies de hongos. ¿Cuántas de esas creen que son patógenas para el ser humano? ¿1 millón? ¿Medio millón? ¿Miles? No. Resulta que el orden de los organismos patógenos de los hongos está alrededor de los cientos de especies. Y de hecho, menos de 100 especies causan aproximadamente el 98%, dependiendo de lean 98-99% de todas las infecciones fúngicas en humanos. Es menos de 100. Por eso les decía que no tenemos que aprenderlos todos, porque realmente los que nos conciernen a nosotros son más bien pocos. Y de hecho, algo interesante pasa aquí. De todas las infecciones por los hongos ocurre el principio de Pareto. La gran mayoría, el 80% de todas las infecciones van a ser causadas por las mismas 20 o 30 especies de hongos. Entonces, lo que realmente tenemos que dominar son poquitas especies y eso nos va a ayudar bastante. Pero bueno, habiendo dicho todo lo que no son los hongos, me gustaría pasar un segundo a hablar de 4 características clave que resumen lo que sí son. Primeras características, son un grupo grande y diverso de organismos eucariotas. Facilísimo, ¿cierto? Entendiendo todo lo que hablamos ahorita. Segundo, son organismos que pueden ser tanto unicelulares como multicelulares. Tercero, son predominantemente saprófitos, se alimentan de materia en descomposición. Y cuarto, ocasionalmente son patógenos para el ser humano. Ocasionalmente. Estas 4 características resumen la mayoría de lo que hablamos, sin embargo falta una quinta que me gustaría expandir un poco ahora, que tiene que ver con su estructura, con lo que estamos hablando de la pared y eso. Hay algunas características clave que vamos a hablar ahí y yo lo voy a resumir con el nombre de la envoltura. La envoltura, les aclaro de una vez, hace referencia a todo lo que cubre la célula. Eso no solo se refiere a la membrana celular, sino también, como les estaba mostrando ahorita, la pared. El nombre conjunto de ambos tipos de estructuras se le llama la envoltura. Y la envoltura de los hongos tiene algunas características, un par de características fundamentales que tenemos que tener muy claras. Entonces describamos esas a continuación. Entonces, para hablar de eso, lo primero que quiero hacer es como darles un punto de referencia. Nuestras células, las células pongámosla aquí, de los humanos. Y también pongamos aquí al lado una célula de una planta. Ambas células en eucariotas comparten eso, pero como dijimos ahorita, estas están compuestas en su pared por celulosa. Entonces, ¿cómo vendría siendo una célula de un hongo? Entonces, una célula de un hongo, como vimos ahorita, vamos a ponerle aquí hongo, efectivamente también tiene membrana y tiene pared, que la voy a pintar aquí en verde para que la diferenciemos. Pero tiene 2 características muy distintas que lo separan del resto. Para eso, primera cosa que tenemos que recordar un poquito de biología celular. Nuestras membranas celulares, como se pueden recordar, están compuestas por una membrana lipídica, una bicapa lipídica, donde hay fosfolípidos a cada lado. Y que de vez en cuando, uno le decían en biología, hay colesterol. Hay colesterol que está metido ahí y que tiene toda una funcionalidad de señalización y de fluidez de la membrana y toda la cosa. Eso, la presencia de colesterol es específico para nuestras células. Bueno, los hongos sí tienen también un tipo de esteroles, pero no es de colesterol, sino es de otro tipo de esterol llamado el ergosterol. El ergosterol, tal como a nosotros se nos mete en la membrana el colesterol, se les mete en la membrana a los hongos, el ergosterol. Entonces, el ergosterol es la primera característica clave que tenemos que tener en cuenta. Y la segunda tiene que ver con la pared. Yo les decía ahorita que las plantas tienen pared de celulosa. Bueno, los hongos tienen pared, es de otros azúcares. Los 3 nombres que quiero que recuerden clave son quitina, mananos y glucanos. Esos son los 3 azúcares clave, fundamentales en la pared de los hongos. Entonces
Entonces, estas 4 moléculas, quitina, mananos, glucanos y el ergosterol en la membrana, estos 3 son de la pared, este es de la membrana, son las moléculas que tienen que recordar fundamentales. Y alguien puede decir, pero ¿por qué me toca memorizar esto? Bueno, porque nosotros nos hemos aprovechado de esas moléculas que son mucho más particulares de los hongos para hacer cosas como pruebas diagnósticas o terapia antifúngica. ¿Por qué? Porque si yo llego y me invento un medicamento, para darles un ejemplo, o una prueba diagnóstica, que lo que hace es detectar la presencia en sangre de un glucano, o de un manano, pongámosle que el galactomanano, que es un manano específico en algunos hongos. Y yo mido esa prueba, ¿voy a detectar moléculas de células humanas? No, ¿cierto? Lo que va a detectar son moléculas de células fúngicas. Entonces, si una prueba de un galactomanano, por ejemplo, me sale positiva, me está diciendo, mire, aquí hay una partícula de un hongo, eso quiere decir que usted debe tener una infección fúngica. Entonces, por eso les estoy resaltando estas dos estructuras, porque frecuentemente van a ver que van a ser blanco de terapia o de pruebas diagnósticas. ¿Listo? Pero bueno, lo que me gustaría que hicieran ahora es que pausen el video e intenten recordar en su mente las 5 características clave de qué son los hongos. Si les ayuda, pueden coger una hoja en blanco o un iPad e intentar anotarlas, si no, simplemente lo pueden hacer en su mente, pero sí les recomiendo que lo hagan, ya que esta es una técnica que se llama recuperación activa. Ha demostrado que mejora mucho la retentiva de lo que están aprendiendo. Entonces, de verdad, si quieren mejorar su aprendizaje, pausen el video en este momento. Intenten simplemente pensar en esas 5 características. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las 5 características que tuvieron que haber recordado? Son estas. Primero, es un grupo grande y diverso de organismos eucariotas. Segunda, tienen tanto unicelulares como multicelulares. Tercero, son predominantemente saprófitos. Ocasionalmente son patógenos, esa es la cuarta. Y la quinta, su envoltura es particular, ya que primero que todo tienen pared. Esa pared está compuesta por quitina, mananos y glucanos. Y en su membrana hay ergosterol. Eso es todo. Si entendieron esas 100 características, se pueden dar una palmada en la espalda porque ustedes efectivamente comprendieron qué son los hongos. Con eso dicho, pasemos a una pregunta de repaso y nos vemos en la próxima lección.